En este video verás reportes de un objeto que asciende directamente desde el Pacífico cerca de San Diego, registrado por sensores militares. También observarás cómo se capta un disco ovalado con una cúpula, claro y estable, que pasa bajo el avión sin explicación alguna. Ahora revisaremos 22 de los encuentros con ovnis más convincentes captados en cámara. En febrero de 2023, el buque de combate litoral de la Marina de Estados Unidos, USS Jackson LSSC, operaba en el área de advertencia W-691, frente al sur de California, cuando varios miembros de la tripulación dijeron haber visto 4 objetos aéreos no identificados. Primero aparecieron en el radar, y luego fueron observados con el sistema electro-óptico del barco. Según los testimonios publicados más tarde por los periodistas Jeremy Corbell y George Knapp, un marinero identificado como el especialista en operaciones Alexandro Wiggins, explicó que vio una luz u objeto elevarse desde la superficie del océano, antes de unirse a los otros en el aire. 2 de los objetos quedaron registrados en video FLIR, moviéndose de manera coordinada. Aunque la Marina no ha dado una confirmación oficial sobre su origen, tras terminar la breve grabación infrarroja, los testigos afirmaron que los 4 objetos se alejaron a gran velocidad, y como no mostraron señales de amenaza, el suceso no fue reportado formalmente. El material y los testimonios se hicieron públicos en abril de 2025, lo que despertó comparaciones con el conocido incidente del UAP Tic Tac de 2004. Aunque no existe evidencia verificada que relacione ambos casos más allá de ciertas similitudes en su forma y comportamiento, ¿crees que los objetos que surgieron del mar eran tecnología avanzada ajena a cualquier fuerza militar conocida? ¿Has visto algo extraño en el cielo donde vives? Te invito a contarlo en los comentarios. El 4 de noviembre de 2025, 2 trabajadores de una fábrica en Oshkosh, Wisconsin, llamados Alex Ramach y Andrei Volk, estaban en su descanso usando un teléfono para probar la función de zoom mientras grababan un avión que pasaba. Al revisar el video, notaron un objeto claramente visible con forma ovalada o de disco que se deslizaba por debajo del avión. Ambos describieron que parecía tener una especie de cúpula en el centro y que se movía con una suavidad poco común, distinta al vuelo habitual de una aeronave. Aseguran que la grabación no fue alterada y que la forma y movimiento del objeto no coinciden con los de un avión o dron convencional. Aún así, el caso tiene limitaciones, ya que la altura, distancia, velocidad y naturaleza exacta del objeto no están definidas en los informes disponibles, y no existe una investigación oficial publicada en registros gubernamentales. Pero no todos los misterios se quedan dentro de nuestra atmósfera. Algunos provienen de mucho más allá de nuestro sistema solar. 3 y Atlas. Fue detectado el 1 de julio y se convirtió en el tercer objeto de origen interestelar confirmado que atraviesa el sistema solar. El cometa llegó desde una zona situada en el límite de las constelaciones de Sagitario y Serpiente, cerca del plano galáctico, donde se encuentra el centro de la Vía Láctea. Las dimensiones exactas del núcleo de 3 y Atlas siguen sin determinarse, según los cálculos más recientes. Su diámetro podría estar entre 0, 8 y 2, 4 kilómetros. A continuación, verás la esfera metálica que apareció sobre una zona de conflicto sin emitir sonido y sin mostrar alas. La llamada esfera de Mosul corresponde a un fragmento de video de 4 segundos grabado el 16 de abril de 2016 por una aeronave de reconocimiento militar estadounidense que sobrevolaba Mosul, Irak. En la grabación se observa un objeto esférico y metálico que se desplaza sobre los techos sin señales de propulsión, alas ni rotores. Al principio, solo se difundió una imagen fija en 2023, pero después de una demanda FOIA realizada por el investigador Dustin Slaughter contra la Fuerza Aérea de Estados Unidos y NASIC. El video completo se hizo público en 2025, lo que volvió a poner el caso en debate. La esfera se mueve con fluidez, de derecha a izquierda en la toma, manteniendo la altura y mostrando rasgos que algunos analistas consideran difíciles de asociar con globos o drones pequeños. Sobre todo por el tipo de sensores militares y el entorno de combate, el periodista Jeremy Corbell ayudó a dar a conocer el material.
y desde entonces ha sido mencionado en discusiones sobre UAP debido a su origen militar y a la ausencia de una explicación oficial. Sin embargo, el clip es corto, no incluye datos completos y deja sin aclarar detalles como el tamaño, la distancia y la velocidad del objeto, por lo que su naturaleza real continúa sin resolverse. Los sensores militares no logran aclarar ese caso, pero hay encuentros presenciados por ciudades enteras. Vamos al siguiente. El 7 de octubre de 2024 se grabaron al menos 6 esferas luminosas de tono amarillo anaranjado en el cielo cerca de Kokomo, Indiana, al sur de la base conjunta de reserva aérea Grissom. Las luces fueron descritas como parpadeantes, suspendidas en el aire, moviéndose en formación y desvaneciéndose de forma repentina. Un testigo comentó haber visto un enorme rectángulo con una onda de choque visible en el radar Doppler durante el suceso, lo que sugería la presencia de algo grande y veloz. Algunos habitantes pensaron de inmediato que podían ser ovnis por la forma en que se movían y por su alineación. Otros expertos ofrecieron explicaciones más comunes. Alejandro Rojas, de Enigma Labs, mencionó que las luces se parecen claramente a bengalas militares, señalando que estaban alineadas y se encendían y apagaban de manera sucesiva. Un encuentro cercano con la Fuerza Aérea ocurrió el 17 de septiembre de 2024, cuando un piloto estadounidense con el indicativo Troy 21 volaba un Beechcraft 350 sobre California a unos 2.000 pies, y avisó al control aéreo que un objeto cilíndrico de color gris oscuro, del tamaño aproximado de un balón de fútbol, había pasado a solo 3 metros bajo su ala derecha. En el audio filtrado del control de tráfico aéreo, el piloto afirmó que algo acababa de pasar bajo su ala y que parecía un objeto del tamaño de un balón. Un operador de sensores intentó grabarlo, y más tarde la tripulación informó de un retorno no identificado en el radar a unos 60 kilómetros, lo que indicaría que, si era el mismo objeto, se desplazaba a gran velocidad. Hasta ahora no hay una explicación oficial y el origen del objeto sigue sin aclararse. ¿Te gustó el video? No te quedes solo con el me gusta. Si estás en el teléfono, toca también el hype. Ayuda mucho al canal y me anima a seguir trayéndote más contenido interesante. Y ahora verás cómo otras personas describen luces extrañas que aparecen sobre el océano. Un fenómeno inusual ocurrió en el cielo de Maceió, Alagoas, Brasil. La noche del 12 de octubre de 2023, varios medios locales en portugués informaron que habitantes y turistas vieron luces brillantes sobre el mar, entre las 22:15 y las 22:27, descritas como una misteriosa bola de fuego luminosa, o simplemente luces extrañas. Al menos 3 luces diferentes fueron registradas en video por testigos y cámaras meteorológicas, aunque en redes sociales algunos usuarios mencionaron un tono anaranjado o aspecto de bola de fuego. Los reportes no confirman una sola esfera gigante ni señalan que el objeto permaneciera totalmente inmóvil. En realidad, se trataba de varias luces intensas que aparecieron. Brillaron por unos minutos y luego se desvanecieron. No hubo explicación oficial en ese momento, y los medios locales señalaron que las autoridades no habían dado información sobre la causa. Un video que se volvió viral muestra un objeto que parece elevarse desde el océano y dirigirse hacia la zona de los incendios forestales en Los Ángeles, lo que generó especulación en línea sobre un posible ovni. La atención se centró en el movimiento del objeto, que algunos espectadores consideraron distinto al de un dron o una aeronave común. No obstante, no existe verificación oficial. Las autoridades no han publicado datos de radar. No hay informes de bomberos o aviación que identifiquen el objeto y la información técnica del video, como su origen, fecha y tipo de cámara. Sigue sin confirmarse. En 2019, un operador de dron filmaba cerca de Beaver, Utah, capturando imágenes tranquilas de montañas y cañones. Pero al revisar la grabación, algo cruzó la escena a gran velocidad. Un objeto blanco que apenas podía apreciarse. Algunos analistas señalan que, según cálculos aproximados de distancia y tiempo a partir de los datos de la cámara, el objeto podría haber superado las 9.000 millas por hora.
lo que aumentó las dudas sobre su origen. Aún así, no hay evidencia científica verificada que confirme velocidades tan extremas. Ni alguna entidad oficial ha identificado el objeto como algo más que una anomalía visual sin explicación. Pero ¿qué ocurre cuando las cámaras usadas son científicas y están diseñadas para observar animales y no fenómenos aéreos? Vamos al siguiente. El incidente de la cámara trampa en la Patagonia ocurrió el 21 de enero de 2025 en Chile, cuando una cámara de monitoreo de fauna de la Universidad de Magallanes registró 3 fotos consecutivas con luces intensas que parecían descender en un prado remoto, lejos de caminos o actividad humana. La cámara formaba parte de un proyecto científico que había reunido más de 365.000 imágenes sin haber registrado nada parecido antes, lo que hizo que el evento destacara por su rareza. Los investigadores señalaron que los protocolos estrictos de uso del sistema hacen poco probable cualquier intento de engaño o manipulación. Las primeras ideas incluyeron un insecto activando el sensor, reflejos internos de la lente o un fenómeno atmosférico poco común, como un plasmoide o algo similar a un rayo en bola, aunque las condiciones del clima no eran las más adecuadas para eso. Algunos especialistas consideran que las luces podrían corresponder a un fenómeno aéreo no identificado, y las imágenes han sido compartidas con más expertos científicos y de aviación. La zona también posee relatos indígenas mapuches sobre luces misteriosas nocturnas, lo que añade contexto cultural al caso. Hasta ahora, las luces siguen sin explicación, y los investigadores planean mantener el monitoreo prolongado para obtener más datos. El llamado orbe dorado sobre Nueva Jersey corresponde a un avistamiento de diciembre de 2024, cuando un video publicado por el veterano de la Fuerza Aérea, Matthew Nelson, mostró un objeto brillante de color dorado, de forma esférica, que parecía flotar y moverse en el cielo cerca de Atlantic City. Nelson afirmó que el orbe estaba a unos 2.000 pies de altura y permaneció visible durante cerca de 90 minutos, lo que generó especulaciones en línea sobre su origen. Algunos residentes del estado lo relacionaron con una serie de recientes avistamientos de drones y esferas luminosas que ya habían despertado preocupación entre autoridades locales. Sin embargo, según Newsweek, ni la FAA ni otras agencias lograron verificar la naturaleza del objeto, y detalles como la supuesta salida de aviones de combate no han sido confirmados. Existe una afirmación en línea sobre un objeto con forma de disco cerca de Monterey, California, que supuestamente puede verse mediante imágenes satelitales o en Google Earth. Blogs dedicados a los ovnis describen el objeto como un disco metálico brillante ubicado en las coordenadas 36 está 16 de 124, 22 de 2, 34, 400, lo que ha generado curiosidad entre quienes exploran digitalmente la zona, aunque la afirmación ha circulado bastante. Ningún medio importante, testigo directo o agencia gubernamental ha confirmado que es realmente el objeto. Por esta razón, el tema sigue generando debate, con muchas personas ofreciendo sus propias ideas mientras la verdadera naturaleza del objeto queda abierta a nuevas investigaciones. Un video muy compartido en Rumania llamó la atención al mostrar lo que parecía ser una figura humanoide y un ovni cerca de la ciudad de Târgoviște, superando rápidamente el 1.000.000 de visualizaciones y generando gran interés sobre su origen, a medida que crecían los comentarios. La persona que subió el video aclaró que el clip se hizo como una broma, incluso añadiendo comentarios en tono divertido sobre su autenticidad. Revisiones posteriores confirmaron que la versión rumana se había adaptado de un video extranjero que ya existía, lo que reforzó la idea de que la escena había sido creada y no mostraba un aterrizaje real. En conjunto, la evidencia apunta a que se trató de un montaje creativo y no de un encuentro extraterrestre. El 17 de diciembre de 2023, un piloto de dron en Porterville, California, grabó un objeto esférico negro en el cielo usando un DJI Mavic 3 Pro Cine. En el video, el objeto parece flotar o desplazarse lentamente, pero el análisis de observadores con experiencia indica que probablemente se trate de un globo metálico moviéndose junto con el efecto de la cámara y la perspectiva.
y no de un artefacto sin rotores desconocido. Por lo tanto, aunque las imágenes son reales e interesantes, no existe evidencia que confirme que el objeto sea una tecnología novedosa o una nave extraterrestre. ¿Crees que el objeto captado en Porterville era algo más que un globo metálico a la deriva? Cuéntalo en los comentarios. La noche del 25 de abril de 2013, una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que volaba cerca del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, Puerto Rico, registró imágenes infrarrojas de un objeto no identificado, con una cámara térmica LDQ Harris Westcam MX-15. La tripulación captó una forma luminosa que ascendía desde el océano. Cruzaba la zona de la pista y luego volvía a sumergirse en el agua, dando incluso la impresión de dividirse en dos antes de desaparecer, según un informe de la Coalición Científica para Estudios de UAP. El objeto voló en algunos momentos por debajo de la altura de los árboles. Se movió sobre tierra y mar, y alcanzó velocidades cercanas a las 100 millas por hora. Los analistas señalaron que su trayectoria y su aparente capacidad para entrar y salir del agua descartaban explicaciones comunes como globos, linternas o drones. A pesar de las investigaciones, el objeto sigue sin identificarse. Algunos escépticos mencionan posibles efectos de sensores o del viento, mientras que los investigadores de la SCU lo consideran uno de los casos documentados más sólidos sobre UAP. En enero de 2015, durante entrenamientos frente a la costa este de Estados Unidos, con el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, pilotos de la Marina que operaban un FA-18 Super Hornet equipado con un sistema de seguimiento Raytheon HF-IR, registraron imágenes infrarrojas de un objeto no identificado en vuelo. El video, que luego se conocería como gimbal, muestra al objeto girando en el aire, deteniéndose brevemente y moviéndose de formas que sorprendieron a los pilotos que lo observaban, aunque los datos completos de radar relacionados con el encuentro no han sido divulgados. La grabación y las reacciones de los pilotos llamaron la atención del público. En diciembre de 2017, el material se hizo público como uno de los 3 videos UAP oficialmente desclasificados por el gobierno estadounidense, junto con FLIR 1 y Go Fast. A mediados de julio de 2019, marineros a bordo del USS Omaha, un buque de combate de la Marina estadounidense cerca de San Diego, registraron un encuentro inusual con varios fenómenos aéreos no identificados, entre ellos uno que después fue llamado el objeto esférico. Los datos de radar y las imágenes infrarrojas mostraron que al menos 14 blancos desconocidos fueron seguidos durante unas 2 horas en la noche del 15 de julio de 2019. Una esfera luminosa fue captada por la cámara térmica del barco moviéndose sobre el océano antes de descender al agua y desaparecer sin dejar rastro. En el audio del Centro de Información de Combate se escucha la sorpresa de la tripulación mientras seguían el objeto, que se desplazaba entre 40 y 138 nudos, sin una forma visible de propulsión. El Pentágono confirmó que el material era auténtico y sigue sin explicación. La aparente capacidad del objeto para pasar del aire al agua, conocida como viaje transmedio, y el uso de varios sistemas de sensores, hacen que este caso sea especialmente destacado. Aunque algunos escépticos mencionan posibles drones o errores de medición, no existe una explicación firme, por lo que el caso del USS Omaha continúa siendo uno de los encuentros UAP más estudiados y considerados. El incidente Mariana tuvo lugar en agosto de 1950 en Great Falls, Montana, cuando el entrenador de béisbol local Nick Mariana grabó imágenes de 2 objetos inusuales que cruzaban el cielo. Un destello llamó su atención y, según sus reportes, vio 2 objetos plateados y brillantes que giraban mientras volaban sobre Great Falls a una velocidad que calculó entre 200 y 400 millas por hora. La Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó una revisión inicial y sugirió que los objetos podrían ser reflejos de cazas F-94 cercanos. Con el tiempo, esta explicación fue retirada y luego retomada, lo que aumentó el interés en el caso, a pesar de varias evaluaciones por distintos grupos. Los resultados han sido inconclusos,
dejando la grabación como un punto permanente de interés en la historia de los ovnis. Las fotografías del ovni de McMinnville fueron tomadas el 11 de mayo de 1950 cerca de Sheridan, a las afueras de McMinnville, Oregón, cuando Evelyn y Paul Trent captaron 2 imágenes de un objeto metálico con forma de disco que cruzaba el cielo al atardecer, con el tiempo. Estas fotos se convirtieron en algunas de las más conocidas en Estados Unidos, según William K. Hartman, astrónomo del Comité Condon, que examinó los negativos originales en 1967. Las imágenes coincidían con un objeto metálico grande y de fabricación artificial. Aunque también mencionó la posibilidad de que un modelo pequeño hubiera sido colgado de cables eléctricos cercanos. Por otro lado, el físico óptico Bruce Maccabee no encontró señales de fraude y sostuvo que el objeto era real y no estaba suspendido durante toda su vida. Los Trent afirmaron que sus fotos eran auténticas y no existe una prueba definitiva que resuelva la discusión. El caso sigue siendo uno de los más importantes en la historia de los ovnis. El 31 de julio de 1952, en Passaic, Nueva Jersey, el fotógrafo aficionado George Stock, con la ayuda de su amigo John H. Riley, afirmó haber tomado imágenes de un objeto con forma de disco y cúpula que flotaba en silencio sobre su patio trasero, a una altura que calculó en unos 200 pies y con un ancho aproximado de 30 pies. Las fotografías, que muestran un objeto redondo y oscuro con una cúpula elevada, circularon rápidamente en medios locales y nacionales y se convirtieron en uno de los casos fotográficos más destacados de la oleada de 1952. Aún así, el caso sigue siendo debatido, aunque las imágenes han sido registradas en archivos de investigación. Críticos como Kevin D. Randall las calificaron como las más llamativas de 1952, pero probablemente falsas, señalando similitudes con objetos comunes y la falta de pruebas adicionales que las respalden. El incidente del ovni de Calvine ocurrió el 4 de agosto de 1990, cerca del pueblo de Calvine, en Perthshire, Escocia, cuando 2 testigos dijeron haber visto un objeto grande con forma de diamante que flotaba en silencio sobre los páramos durante varios minutos. En ese tiempo, un avión militar que se creía era un Harrier fue visto dando vueltas alrededor del objeto antes de que ambos desaparecieran. Uno de los hombres tomó fotografías y las entregó al Daily Record, que luego las envió al Ministerio de Defensa del Reino Unido. Las imágenes fueron retenidas durante décadas hasta que una copia sobreviviente apareció en 2022. Como no existe una identificación verificable del objeto ni una confirmación absoluta de los testigos, la fotografía de Calvin sigue siendo una de las imágenes de ovnis más discutidas y conocidas en el Reino Unido. En la mañana del 1 de diciembre de 1987, cerca de Ilkley Moor, en West Yorkshire, Inglaterra, un oficial de policía retirado conocido con el seudónimo Philip Spencer afirmó que, mientras caminaba con una cámara, vio a una figura humanoide pequeña y verdosa, de unos 4 pies de altura, con una cabeza grande y extremidades alargadas. Parada en el páramo, tomó una foto mientras la figura se agachaba y huía, y aseguró que después la siguió y vio cómo una nave blanquecina con cúpula se elevaba en silencio del suelo, notando además que habían pasado 2 horas y que su brújula marcaba en sentido opuesto. La fotografía fue revisada por un fotógrafo de fauna y por técnicos del laboratorio Kodak de Hemel Hempstead, quienes no encontraron señales de manipulación, aunque la baja calidad de la imagen impidió un análisis claro. A pesar de que la foto es ambigua y algunos críticos creen que la figura podría ser una persona o una broma, el caso sigue siendo mencionado en la literatura sobre ovnis, aunque ninguno de estos avistamientos ofrece una prueba definitiva de algo fuera de lo común. Estos 22 casos nos recuerdan que siguen apareciendo sucesos sin explicación en distintas partes del mundo. Nos invitan a estudiar con cuidado antes de llegar a conclusiones rápidas. También muestran los límites de lo que cámaras y sensores pueden revelar sin datos adicionales que los respalden. La búsqueda de respuestas continuará. Científicos,
Gobiernos y grupos independientes están desarrollando mejores herramientas y reuniendo más información que nunca. La evidencia futura podría aclarar estos hechos del pasado o abrir nuevas preguntas que aún no hemos imaginado. No olvides activar la campana, compartir el video con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si quieres seguir explorando aspectos únicos que desafían la ciencia natural. Mira mi video sobre 22 mujeres que rompen todo lo que creías saber sobre los límites humanos. Toca la pestaña que aparece ahora en la pantalla. Disfruta el video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.